Bienvenidos todos y todas a este su módulo de gestión de talento humano. Como aparece en pantalla, mi nombre es Mario Hernán González. En esta primera oportunidad nos vamos a concentrar en algunos aspectos importantes que se refieren a la planeación de recursos humanos o de talento humano. Ya iremos mirando por qué esas diferentes denominaciones a este asunto del personal dentro de las compañías. Y también vamos a estar mirando unos aspectos de carácter histórico en la primera parte que son como bien importantes para que ustedes tengan justamente un marco de referencia para que de una manera muy rápida se lleven una idea acerca de cuál ha sido la evolución, el porqué de las personas han venido ganando terreno, bien sea como recurso o como talento dentro de las empresas. Para tal efecto, entonces, vamos a mirar primero algunos aspectos referentes a lo que se han denominado las políticas en materia de gestión de recursos humanos. Hay un autor muy consultado por parte de quienes estudian alrededor del recurso humano en las compañías, que se llama Hidalberto Chavenato. Chavenato plantea en varios de sus libros algunos aspectos referentes a lo que él denomina las políticas, el tratamiento que se le tiene que dar a las personas dentro de las organizaciones y las agrupa en estos 5 elementos que tenemos en pantalla. Entonces, él habla acerca, en primer lugar, de la provisión de los recursos humanos, en segundo lugar, habla acerca de la aplicación, entonces, en tercer lugar, se refiere al mantenimiento, y por último, desarrolla el asunto del control y del desarrollo del personal. En primer lugar, la provisión, que también se conoce como dotación, pues hace referencia a todos esos esfuerzos importantes que desarrolla el área de talento humano para conseguir mano de obra. Son unos esfuerzos dirigidos a buscar en el mercado de trabajo todo un conjunto de personas con, a su vez, un conjunto de características que les posibiliten trabajar al interior de una compañía. Todo esto entonces se ha englobado bajo ese concepto de la dotación o de la provisión de recursos humanos. Lo que aquí tenemos entonces desplegado en esta presentación son esas 5 grandes políticas y ustedes observan que al interior de cada una de ellas se encuentran lo que nosotros denominamos procesos de gestión humana o procesos de recursos humanos. Por ejemplo, en esta primera, en la que se refiere a la provisión de la cual estamos hablando, tenemos 4 aspectos importantes. Hay que investigar el mercado de recursos humanos. En primer lugar, para conocer cómo se está comportando allá afuera dentro de la compañía la mano de obra, qué tipo de mano de obra se está movilizando por fuera de la empresa. Esto está afectado tanto en cantidades como en cualidades, es decir, siempre que hablemos del talento humano, debemos considerar 2 aspectos que son la calidad y la cantidad de la mano de obra. Entonces, lo que uno mira en ese mercado de recursos humanos es justamente eso. No se consigue con la misma facilidad, por ejemplo, un obrero como mano de obra no calificada que un ingeniero industrial. Obviamente, convertirse en ingeniero industrial requiere un mayor esfuerzo, requiere por parte de la persona también una mayor inversión en dinero, en tiempo, y entonces esto se ve reflejado en el mercado del recurso humano, en el mercado de trabajo mejor. De tal suerte que a una compañía le cuesta mucho más trabajo seguramente conseguir un ingeniero con un montón de características y lo que llamamos competencias que un obrero como mano de obra no calificada. De hecho, hay una cosa muy importante, en buena medida la razón de ser de ustedes estar acá en este proceso educativo justamente le apunta a eso, que ustedes se están cualificando, están adquiriendo unas competencias para que cuando vayan a ese mercado de trabajo sean una mano de obra calificada que tiene la posibilidad y la oportunidad de pedirle a una organización cierta cantidad de dinero, es decir, un salario, una compensación, en una medida, digamos, más importante
que la que puede pedir un obrero como mano de obra no calificada. Bien. Otro aspecto importante en materia de provisión es el reclutamiento. Entonces las empresas hacen un esfuerzo ingente, importante, por dar a conocer qué vacantes tienen al interior de sí mismas. Todo ese esfuerzo por mostrarle a ese mercado de trabajo que hay una vacante se engloba dentro de lo que aquí llamamos el reclutamiento. El reclutamiento entonces, si ustedes lo quieren, es como hacer bulla, dar a conocer, informar, propagar el mensaje acerca de que tenemos una vacante o varias al interior de una compañía. Ahora bien, esas vacantes pueden ser cubiertas, lo vamos a ver posteriormente, con mano de obra que está fuera de la compañía o mano de obra que ya está trabajando dentro de la compañía. Posteriormente viene un proceso, ¿cuál es el de la selección? Lo estaremos trabajando en un módulo más adelante, muy importante. A los estudiantes les genera mucho interés este asunto relacionado con la selección, porque incorpora el saber comportarse en una entrevista de selección y también tratamos en él aspectos relacionados con las pruebas psicológicas o pruebas para el empleo o pruebas psicotécnicas. Pero en síntesis, el proceso de selección a lo que nos lleva es a determinar quién de toda esa oferta que está tratando de vincularse con la compañía es el candidato más opcionado para entrar a trabajar allí. Entonces, la selección yo la comparo como con una carrera de obstáculos en la cual arrancan muchos, termina solamente una persona o terminan muy pocos, porque en la medida en que van avanzando se van poniendo una serie de barreras o de trabas que no todos los candidatos saben sortear. Solamente llegan al final aquellos que tienen las competencias necesarias para quedarse con la vacante. Finalmente, dentro de la política de provisión tenemos la integración. La integración hace referencia a todos aquellos aspectos que procuran la adaptación de esa nueva persona a esa cultura de trabajo. Las personas tienen que o tenemos que integrarnos a una nueva estructura, a una nueva organización, comenzar a compartir unos valores, apropiarnos de una cultura que es propia de cada empresa, y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo por integrar a las personas a ese nuevo ambiente, a ese nuevo entorno. Bien, esto en referencia a la primera política, ¿cuál es la de provisión? Aquí ustedes observan las políticas ordenadas, ¿cierto? Pero realmente no es que usted en la compañía, cuando trabaja en un área de talento humano, pueda pensar que, por poner un ejemplo, el lunes usted va a hacer provisión, el martes usted va a hacer aplicación, el miércoles va a hacer mantenimiento. Realmente no. En la actividad administrativa, bien sea en un área de talento humano o en cualquier otra área de la organización, todas estas actividades se dan de una manera desordenada. Usted tiene que volverse supremamente hábil para despedir, contratar, reclutar, revisar la nómina, atender problemas personales de los trabajadores, resolver conflictos, aplicar procedimientos disciplinarios, evaluar, capacitar. Todo lo que tenemos concentrado en esta imagen realmente es el mundo en el que se mueve el área de talento humano. Un mundo muy atractivo, un mundo muy enriquecedor personalmente. El propósito a lo largo de todos estos módulos es que a ustedes esto les llame altamente la atención y ojalá el día de mañana se puedan incorporar a trabajar en un área de gestión humana. Bien. Pasando de la cuña a la segunda política, que se denomina aplicación, ella en términos generales consiste como en ordenar la casa. Usted hace un esfuerzo en la primera política por buscar mano de obra de acuerdo a las necesidades que la compañía tiene, pero posteriormente usted tiene que vincularla a la compañía y tiene que presentarles a estas personas que la casa está ordenada. ¿Cómo se consigue ese orden? A través de estos elementos que tenemos acá. El primero es el análisis y la descripción de cargos. El análisis y la descripción de cargos hace referencia a que cada uno cuando llega a trabajar a la compañía debe tener muy claro qué es lo que le corresponde hacer en su puesto de trabajo. Debe tener muy claras las competencias,
debe tener muy claras las funciones a desempeñar en ese puesto de trabajo y, digamos, tener esto organizado tiene muchas ventajas. Por ejemplo, no que varias personas estén haciendo lo mismo dentro de la compañía, porque eso duplica costos y duplica esfuerzos. Tener organizados los cargos también implica que las personas respondan, tengan claridad acerca de quién es su superior inmediato, o su jefe inmediato, o su líder inmediato, como lo queramos llamar. También debe estar supremamente claro quiénes son o cuáles son las personas que nos reportan a nosotros, quiénes dependen orgánicamente de nosotros de acuerdo al cargo que estemos ocupando. El otro elemento es la planeación y la distribución de recursos humanos. Sobre este elemento haremos énfasis una vez dejemos esta presentación, porque es, digamos, el tema central de nuestro primer encuentro. Allí miraremos aspectos relacionados con la oferta, la demanda de la mano de obra, qué elementos afectan esa oferta y esa demanda. Posteriormente hay que tener en cuenta también el plan de carrera. El plan de carrera es ofrecerle al trabajador la posibilidad de ir mejorando, de ir ascendiendo dentro de esa escala que es una compañía. Si ustedes observan, realmente una empresa es un conjunto de cargos, pero no todos ellos tienen la misma jerarquía. Usted arranca por un cargo de base y en la medida en que va acumulando más experiencia, más competencias, más conocimientos, más habilidades, usted tiene que ir ascendiendo por esa escala de la organización. Bien, pues hoy en día las empresas tienen que ofrecerle eso a sus trabajadores, tienen que ofrecerle un plan de carrera, la posibilidad de que el empleado mejore, crezca personalmente al interior de la compañía y no busque esa posibilidad de crecimiento fuera de ella. Las personas nos vamos de las empresas cuando consideramos que ellas ya no nos ofrecen lo que nosotros estamos buscando. Luego es un reto hoy en día para las organizaciones brindarle al trabajador esa cantidad de opciones. Y la evaluación del desempeño se dirige, para ponerlo a manera de ejemplo y que ustedes me comprendan con más facilidad, diría yo que así como nos evalúan en un proceso académico, ¿cierto? Usted estudia ciertos materiales, mira ciertas cosas, lee, hace ejercicios, talleres y posteriormente hay una evaluación para mirar qué tanto de todo eso que usted hizo, digámoslo así, se lo apropió. En las compañías entonces no se evalúa solamente el conocimiento como tal a través de una prueba escrita, sino que se evalúa el trabajo en sí mismo. Evaluar el trabajo en sí mismo, entonces, es lo que llamamos la evaluación del desempeño, ¿sí? El hecho de que una vez en el semestre o cada 3 meses, como la compañía lo haya determinado, tenga ella la posibilidad de aplicar una serie de herramientas, una o varias herramientas, para conocer cómo está su desempeño como trabajador y para hacer un montón de cosas con los resultados de esa evaluación. Bien. Posteriormente viene la tercera política, que es la política de mantenimiento. La política de mantenimiento, como su nombre lo indica, busca retener al trabajador, busca conservarlo, busca que no se vaya de la compañía, porque si ustedes observan todo esto que hasta ahora yo he comentado, en términos de tiempo, en términos de esfuerzo administrativo, en términos incluso de dinero, pues representa valores importantes para cualquier empresa y para cualquier área de talento humano. El hecho de poner un aviso, de reclutar, de buscar gente, de organizar los puestos, etcétera, etcétera, requiere de esfuerzos importantes para que finalmente un trabajador abandone la organización. En ese sentido, entonces, no nos podemos permitir ese lujo, digámoslo así, y hay que desarrollar una serie de estrategias para que los trabajadores se queden con nosotros. ¿Cuáles son esas estrategias que podemos determinar o que podemos utilizar? La administración de salarios. Definitivamente los salarios pues ocupan un papel importante a la hora de decidir de un trabajador si se queda con nosotros o se va. Entonces las empresas tienen que ser competitivas también, no solamente a partir de los productos, ¿cierto? Y los servicios que ellas ofrecen, sino que deben ser competitivas también en términos de los salarios que les ofrecen a sus trabajadores.
Cuando usted no tiene un salario adecuado, pues sencillamente comienza a mirar hacia los lados, comienza a mirar qué otras compañías le pueden ofrecer a usted una mejor oportunidad y se marcha. Entonces, para eso hay que generar una estrategia salarial y no solamente salarial, una estrategia en general de compensación, no solamente de retribución, sino de compensación. Ya miraremos posteriormente cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos. También hay que generar todo un plan de beneficios, ¿sí? Las compañías no solamente a través de la remuneración hacen que los trabajadores se queden con ellas, sino que desarrollan algo que nosotros conocemos como el bienestar de personal. Entendida hoy en día la persona dentro de las compañías como un elemento crucial para el alcance de su éxito, no solamente las vemos como seres, digamos, económicos, como personas que nos pueden contribuir en materia financiera y en materia económica. Debemos ver hoy en día en las personas un conjunto de necesidades que van más allá de lo económico. Entonces las necesidades de un ser humano incluso se dan en el campo deportivo, se dan en el campo familiar, se dan en el campo del aprendizaje. Y las compañías hoy en día deben proporcionar, deben facilitar espacios para que las personas aprendamos nuevas cosas, así sea, o mejor, bien sea en propósito de la organización, también para que las personas crezcamos al interior de nuestras familias, para que generemos ese crecimiento personal y para que, entendidas como un ser íntegro, tengamos la posibilidad también de mejorar en la parte física. Por eso en bienestar de personal, ustedes lo han visto, aquellas personas que han ya trabajado con alguna compañía, desde el área de talento humano, también se generan actividades dinámicas, programas, cursos de diferente índole. Por ejemplo, en materia de deporte, normalmente es el área de talento humano quien coordina los encuentros deportivos, quien determina qué tipo de deportes se pueden desarrollar al interior de la compañía, etcétera, etcétera. Todo esto está englobado dentro de lo que hemos denominado entonces el plan de beneficios, ¿no? Beneficios de carácter financiero, beneficios de carácter familiar, etcétera. Hay un aspecto muy importante también que es el de la higiene y la seguridad. En el último módulo que nosotros vamos a estar trabajando, nos dirigiremos a conocer algunos aspectos en materia de salud ocupacional, ¿sí? Dentro de la salud ocupacional vamos a encontrar los elementos que hacen referencia a la higiene y la seguridad, ¿sí? El área de talento humano también se preocupa entonces porque las personas trabajen en ambientes agradables, en ambientes sanos, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico. Eso se engloba en higiene y seguridad, la prevención de los accidentes de trabajo, la prevención de las enfermedades profesionales, todo lo que tenga que ver con la salud del trabajador. Y un aspecto finalmente dentro del mantenimiento que es el de las relaciones laborales. Bien, las relaciones laborales comprenden lo contractual, es decir, todo lo que hace referencia a esa relación jurídica que se establece entre el trabajador y la empresa, entre una persona natural y una persona jurídica, ¿cierto? Normalmente allí entonces entramos a considerar aspectos como el reglamento interno de trabajo, la escala de faltas y sanciones, el tipo de contratación que manejamos con los trabajadores. Las contrataciones se dividen de acuerdo a su forma, de acuerdo a su duración. Todo lo que tenga que ver con estos aspectos de carácter contractual pertenece al asunto de las relaciones laborales. La otra política es la política de desarrollo, que engloba tres aspectos: la capacitación, el desarrollo de recursos humanos y el desarrollo organizacional, que son tres elementos que podemos comprender como muy asociados al aprendizaje. Quiere decir esto que realmente también es responsabilidad del área de talento humano el aprendizaje de los trabajadores. No todo tipo de aprendizaje, obviamente, aquel aprendizaje dirigido a mejorar en nuestro
en nuestro campo específico de trabajo. Entonces, allí aparece la capacitación, que es un esfuerzo de aprendizaje de orden técnico generalmente, por ejemplo, para aprender a manejar un software, para aprender a manejar un cierre de ventas, para aprender a atender un cliente, etcétera, etcétera. El desarrollo organizacional que hace referencia a que las empresas también consideradas como un todo también aprenden. Hoy en día hay un elemento muy importante al respecto que es la gestión del conocimiento. Las empresas hoy en día se preocupan por preservar, por administrar y por potenciar a partir de sus propias necesidades el conocimiento que sus trabajadores tienen, que no se quede solamente en manos del trabajador, sino potenciar esa posibilidad de que pase también a manos de la empresa para que ella lo pueda utilizar en beneficio de sus necesidades. Y la última política, que es la política de control, reitero que no por el hecho de ser la última política, significa que la dejamos de última dentro del procedimiento. Aquí la estamos viendo al final, pero realmente desde un primer momento existe un ejercicio de control. Nos apoyamos para este ejercicio de control en los tres elementos que aparecen acá, que son las bases de datos, el sistema o los sistemas de información y la auditoría de recursos humanos. ¿En qué consisten brevemente estos tres elementos? Las bases de datos pues son una herramienta obviamente de carácter tecnológico del campo de los sistemas en donde encontramos una buena cantidad de datos. En el caso de un área de talento humano estamos hablando de los sistemas de información de recursos humanos. Hoy en día prácticamente todas las compañías o casi todas pues tienen almacenada y sistematizada la información de los trabajadores, ¿sí? Uno puede acceder a un sistema entonces de información y encontrar allí una cantidad de datos que en determinado momento se convierten en algo muy valioso porque nos permiten tomar decisiones, por ejemplo, para promover a un trabajador, para capacitarlo, para trasladarlo, etcétera, etcétera. Y la auditoría como un elemento que bien puede ser interno o externo. Algunas compañías generan sus propios mecanismos de auditoría, en otros casos se llama a una firma consultora para que audite un proceso de gestión humana específicamente dentro de la empresa cliente. Entonces, allí pues prácticamente hoy en día todos los procesos de gestión humana son sujetos de auditoría. Antes solamente se pensaba que los aspectos relacionados con el dinero, con la nómina, con las prestaciones era lo único que se podía auditar, pero realmente hoy en día auditamos procesos de capacitación, procesos de evaluación de desempeño, prácticamente cualquier proceso. Bien, el propósito de esta presentación entonces es que ustedes de primera mano y en un primer momento también se lleven una imagen muy general de un conjunto de actividades que se desarrollan en un departamento de personal, si lo quieren llamar así, en un área de talento humano, en otras compañías lo llaman todavía o a un departamento de personal, etcétera, etcétera. Vamos a pasar acto seguido a mirar un poquito el origen de estas diferentes denominaciones con otra presentación. Bien, el segundo elemento del que quiero comentarles un poco hace referencia a esos diferentes momentos históricos por los cuales ha venido pasando este asunto de la, llamémoslo por ahora, administración de personal. La administración de personal ha ido muy de la mano con el surgimiento de las diferentes escuelas o teorías administrativas. De hecho, nos podemos remontar y ojalá algunos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de mirar el módulo de principios de administración o proceso administrativo en donde también se hace referencia a este tema. Podríamos mirar a partir de las primeras doctrinas administrativas, el caso de la que plantea Henry Fayol, el caso de la teoría que plantea Frederick Taylor, el primero en Francia, el segundo en Estados Unidos, que son teorías que enmarcan a la persona, al trabajador, digamos,
bajo una percepción muy economicista, en particular para este momento que históricamente está ubicado a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la percepción que se tiene del trabajador en las compañías de ese momento es una percepción netamente económica. Citando nuevamente a Chavenato, Chavenato se refiere a este tema o a este concepto del hombre como Homo economicus. Quiere decir que en este momento de la historia se pensaba que el ser humano solamente tenía un afán de trabajar para cubrir necesidades netamente de tipo económico. Pero hemos visto en la presentación anterior, ¿cierto?, todo el conjunto de necesidades que hoy en día el área de talento humano requiere atender en un trabajador, en donde los asuntos salariales apenas son una pequeña parte de toda esa gama de necesidades que los trabajadores hoy en día tenemos. Entonces no es solamente lo económico, sino que hay que poner en juego, hay que desplegar un montón de estrategias para cubrir prácticamente todas las necesidades del ser humano en el mundo del trabajo. Entonces, se ha ido superando esa percepción que se tiene del ser humano bajo una condición de necesidad única y exclusivamente económica y se ha venido pasando a otras propuestas. Podemos recordar que después del surgimiento de la teoría que propone tanto Fayol como Taylor, aparece la teoría que propone Elton Mayo. Elton Mayo es un psicólogo. A propósito, es el primer encuentro que se da entre la academia y el mundo de la empresa. A partir de Mayo es cuando surgen entonces todas estas empresas que ustedes hoy en día conocen o han oído nombrar que se dedican a la consultoría. Mayo, que es un hombre de academia, que es un hombre de ciencia, recordarán ustedes, hace una investigación bien importante que se conoce como los estudios de Hawthorne, en donde logra poner sobre el tapete un montón de fenómenos de carácter psicológico que antes no eran conocidos por la administración. Esos fenómenos psicológicos son el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la motivación, por mencionar solamente algunos. Lo que hace Mayo, en lo que él contribuye de una manera bien importante para el mundo de la empresa, el área de talento humano y la administración en general, es justamente llamar la atención sobre estos fenómenos, darle a entender a las personas que esos fenómenos existen al interior de las organizaciones, que deben ser considerados, y agota obviamente ese modelo previo que venía desde Taylor, en donde entendíamos que el ser humano era solamente o tenía solamente un afán económico. Con posterioridad a Mayo, bueno, aparecen otras teorías administrativas. Solamente traigo dos a colación que guardan una relación importante con talento humano. La primera es la teoría de sistemas, la teoría general de sistemas, que entre otras cosas se denomina general porque aplicó para una buena cantidad de ciencias o de disciplinas, creada por un señor de apellido Bertalanffy. Tuvo su campo específico de aplicación en la psicología a través de Katz y Kahn. Este par de señores generaron un buen documento sobre la psicología social en las organizaciones, un libro dirigido a este tema, pero a grandes rasgos podemos mencionar respecto a esta teoría que se comprende el hecho de que una organización es un sistema. Y como sistema está compuesto de diferentes partes o lo que ellos denominan subsistemas, dentro de los cuales el área de talento humano juega un papel muy importante. En un sistema existe una característica también crucial, cuál es que lo que pueda suceder en una parte del sistema, o mejor dicho, en un subsistema, tiene la posibilidad de afectar el funcionamiento en su totalidad. Entonces, allí también se entra a mirar desde una perspectiva diferente a la de las doctrinas o teorías administrativas anteriores, cuál es la importancia del talento humano. Y finalmente una teoría mucho más reciente, que es la teoría denominada contingente, que propone o lidera una señora de nombre Joan, apellido Woodward. En Inglaterra ella hace un estudio sobre 100
empresas y determina que realmente las empresas se administran no tanto de una manera rígida como pensaban Taylor y Fayol, todas con el mismo esquema, todas, digámoslo así, cortadas con la misma tijera, no, sino que hoy en día la administración se da en función de otras variables, por ejemplo el entorno determina fundamentalmente cómo administrar una organización, de la relación que genera el entorno con la compañía, ella establece unas estrategias para sobrevivir, para crecer, para hacer o para afrontar determinadas situaciones. Entonces, la teoría contingente le da mucha importancia al papel del entorno. Hay variables que para ella son determinantes como la tecnología, el sistema de producción que las compañías utilizan, terminan de manera fuerte, digamos, afectando su comportamiento. Bien. El otro aspecto importante, ya entrando en relación con el tema de la planeación, ¿cierto? Debemos mirar un aspecto importante, cuál es el de que la planeación de talento humano guarda una relación con la planeación estratégica de una compañía. A grandes rasgos, la planeación estratégica, digamos, fija el derrotero de toda la organización. Allí es donde se tiene que definir la misión, la visión, la política, los valores organizacionales. Y desde el área de talento humano, ¿qué debemos hacer? Desde el área de talento humano es bien importante que nosotros determinemos cuáles son los recursos, las capacidades y las aptitudes centrales con las que la compañía cuenta, ¿sí? Recursos prácticamente todas las compañías tienen. En algún momento, históricamente hablando, se pensó, por ejemplo, que la tierra era un recurso que generaba riqueza. Efectivamente así sucedió. Después se concentró el interés no tanto ya en la tierra, por ejemplo, sino en el mercado. Entonces, una época de primacía del mercadeo en el sentido de comprender que la posibilidad de crecimiento de las empresas estaba dada por fuera de ellas, en el entorno, que podían crecer a través del crecimiento que el mercado les permitía. Pero hoy en día hay una teoría nueva que habla de que el crecimiento no está limitado porque a partir de lo que las personas tenemos al interior de las compañías, de nuestras competencias, de nuestras capacidades, de nuestro conocimiento, podemos generar un crecimiento ilimitado. Entonces, recursos existen, la idea es tomar esos recursos y convertirlos en capacidades. Las capacidades son recursos coordinados. Si se me permite un ejemplo, es como cuando usted pone a sonar diferentes instrumentos, pero cada uno lo hace a su manera. Entonces, lo que estamos generando ahí es una bulla muy grande. Generar capacidades es poner a funcionar a todos bajo una misma partitura, como cuando usted dirige una orquesta, en donde cada uno entra cuando tiene que entrar, sale cuando tiene que salir, toca en el tono y el ritmo en el que lo debe hacer. Ahí ya está una compañía hablando acerca de que a partir de los recursos con los que cuenta ha generado unas capacidades. Y las aptitudes centrales son un tercer nivel mucho más avanzado en el cual usted logra extraer lo mejor de la gente con la que cuenta para hacer una ventaja competitiva sobre las otras compañías, obviamente. Entonces eso nos genera una ventaja competitiva sostenible. Hay empresas que lo han hecho muy bien, logran alinear esos recursos, volverlos capacidades, esas capacidades convertirlas en aptitudes centrales y a partir de ello generar una ventaja competitiva sostenible. Sostenible quiere decir que usted mantiene esa ventaja en el tiempo. No la puede mantener haciendo siempre lo mismo porque las otras compañías tarde que temprano van a terminar imitando la suya. Entonces usted lo que tiene que hacer hoy en día es, a partir de esas aptitudes centrales, innovar de manera permanente. Crear nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de atender a los clientes, reducir los tiempos de entrega, innovar, en síntesis, para mantener esa ventaja. A eso nos referimos con esta teoría de recursos, capacidades y aptitudes centrales. En términos de la planeación de talento humano y de cómo ella contribuye a la planeación estratégica, entonces hay dos factores importantes a revisar, que son la demanda
y la oferta de mano de obra. La demanda hace referencia a todo lo que la compañía requiere para su correcto funcionamiento en términos de cantidad y calidad de la mano de obra, ¿sí? La empresa necesita contar con el recurso humano adecuado en el momento oportuno. Y esto lo trabajamos a partir de una serie de herramientas que nos permiten, digamos, determinar o medir nuestra demanda de mano de obra. Por el otro lado están los aspectos inherentes a la oferta de mano de obra. En relación con la oferta hay un fenómeno, y es que la empresa se oferta a sí misma la mano de obra que en muchas oportunidades necesita para su funcionamiento, ¿ok? Entonces, si la compañía tiene una vacante en el cargo de tesorería, puede echar mano del asistente de tesorería para pasar al cargo de tesorero. Entonces, a partir de su propia oferta, cubre sus propias necesidades. Pero hay unas situaciones en las cuales la mano de obra que ya viene funcionando con la compañía, ¿cierto?, no puede cubrir sus propias necesidades y entonces la compañía se ve obligada a buscar por fuera, ¿cierto? Entonces es cuando desarrollamos procesos de reclutamiento externo, de selección externa. En el caso contrario, cuando cubrimos las necesidades con mano de obra que ya está contratada, que ya viene trabajando con la empresa, pues entonces hablaríamos de reclutamiento interno y de selección interna. Para eso se utilizan igual diferentes herramientas de trabajo. Podemos considerar algunos elementos que hacen referencia entonces tanto a la demanda como a la oferta, algunas herramientas. Brevemente, para mencionarlas, tenemos el análisis de tendencia. Gracias. Tenemos el análisis de tendencia, que consiste en hacer un recorrido histórico por el comportamiento de la mano de obra al interior de la compañía, cómo ha venido evolucionando en términos de cantidad de las personas que hemos contratado. Podemos también echar mano de la estimación ejecutiva, que es una herramienta producto de la experiencia de aquellos que durante una buena cantidad de tiempo han administrado personas en la organización y de acuerdo a los ciclos de productividad logran determinar cuántas personas hay que contratar para determinado momento. La estimación ejecutiva y la técnica Delphi en ese sentido se parecen un poco. La estimación ejecutiva, digamos, se utiliza en empresas pequeñas. La técnica Delphi implica la participación de personas expertas en el análisis de la demanda y la oferta de la mano de obra de una compañía, que nos sugieren, nos señalan cuántas personas deberíamos contratar. Por el lado de la oferta tenemos también una serie de herramientas. Ustedes las van a encontrar de una manera mucho más detallada en el objeto virtual de aprendizaje correspondiente a nuestra primera semana de estudio, pero brevemente podemos señalar que el análisis de Markov consiste en una herramienta que nos permite ver la movilidad de la mano de obra de un periodo a otro periodo subsiguiente. ¿Cómo se comportó la mano de obra, por ejemplo, del 2000 al 2001 en una compañía? ¿Cuántas personas se fueron o se retiraron? ¿Cuántas personas ascendieron? ¿Y cuántas personas se mantienen todavía en el mismo cargo que estaban ocupando? Esto nos permite proyectar entonces, con base en esa movilidad de la mano de obra, cuáles pudieran ser los posibles, ¿no?, movimientos de ese personal. El otro elemento son los inventarios de habilidades. Ustedes recordarán cuando yo hablaba en la primera presentación de la política de control. En la política de control hacía referencia a las bases de datos, a los sistemas de información de recursos humanos. Pues bien, las áreas de talento humano hacen uso de esta información, ya que hoy en día se tiene sistematizada una buena cantidad de datos de los empleados, y en consideración de esa información podemos armar lo que hemos denominado inventarios de recursos humanos. Cuántas personas trabajan en la compañía, qué nivel educativo tienen, qué estudios han desarrollado, qué competencias definitivamente han demostrado que poseen,
y a partir de ello armamos un inventario, ¿cierto?, de todos aquellos elementos con los cuales el área de talento humano puede contar. Si se me permite el ejemplo, así como en compras usted tiene un inventario de materia prima, de producto terminado, etcétera, etcétera, en recursos humanos también es muy importante contar con ese inventario, por supuesto, no de cosas, sino de competencias, de habilidades, de conocimientos, de destrezas que las personas que están trabajando con nosotros poseen. ¿Para qué es bueno conocer eso? Para darle el uso más adecuado en función de las necesidades de la compañía. Y finalmente la gráfica de reemplazo. La gráfica de reemplazo es muy parecida a un organigrama, digamos, es una especie de plan B que las compañías tienen, en el cual deben aparecer representadas las personas que ocupan las diferentes posiciones o cargos dentro de la compañía con dos calificaciones. Por un lado está calificado su desempeño, por el otro lado está calificado su potencial. Entonces, cuando el área de talento humano conoce el desempeño de un trabajador y lo tiene calificado, y cuando también conoce el potencial de ese trabajador, pues a partir de ello puede determinar quién puede eventualmente pasar a cubrir una vacante en el caso de que alguien de la compañía se retire. Entonces, es una herramienta bien importante porque nosotros no quedamos a la deriva, no estamos esperando que alguien, por ejemplo, renuncie o sea despedido para comenzar a buscar quién lo va a reemplazar, sino que de antemano, con esta serie de evaluaciones, tanto la evaluación del desempeño como la evaluación de potencial, podemos, digámoslo así, prevenirnos, ¿cierto?, y anticiparnos al acontecimiento. De tal suerte entonces que pues logramos solucionar el problema. Si la persona se retira, nosotros ya tenemos mucha claridad acerca de quién la puede reemplazar en su debido momento. Estas son, digamos, algunas de las herramientas que se utilizan en materia de planeación de recursos humanos. Volviendo a nuestra bitácora. Finalmente, pues es importante comprender que el análisis de todos estos elementos que afectan la demanda, el análisis de todos esos elementos que afectan la oferta, pues finalmente nos sirven para determinar es un movimiento. Usted cuando hace planeación de recursos humanos se encuentra frente a una situación en la cual está poniendo en una balanza los dos elementos. Entonces, usted mira los aspectos de demanda, por un lado, por el otro lado mira los aspectos de oferta, para permanentemente estar sacando conclusiones acerca de si sobra o falta mano de obra. En ese sentido, pues existen también unas herramientas para el caso en el cual la mano de obra falte y existen otras herramientas a utilizar en el caso de que la mano de obra sobre. Ahora, el proceso de planeación no es un proceso que se hace puntualmente, es decir, que usted lo hace solamente en enero, por decir algo, y se olvida de la planeación durante los 11 meses restantes, sino que es un proceso de aplicación continua. Usted, en el día a día, en el movimiento de su organización, desde el área de talento humano, por supuesto, usted tiene que estar mirando cuál es el movimiento de la mano de obra. Cuántas personas se van, los motivos por los cuales esas personas se retiran, cuántas personas está previsto que ingresen a la organización, para ir, digámoslo así, midiendo el pulso permanentemente de la entrada y la salida de mano de obra. Si tenemos una situación en la cual tengamos déficit de mano de obra, pues obviamente se tienen que poner en funcionamiento todos esos mecanismos que veíamos en nuestra primera política, la política de dotación de la mano de obra. Es decir, hay que poner en funcionamiento con la debida antelación procesos de reclutamiento y procesos de selección. No se recluta y se selecciona a todo el personal de la misma manera. Los procesos como tal funcionan obviamente, pero en cada caso se trabajan de manera diferente. Voy a poner un ejemplo.
Si usted necesita contratar un gerente general, lo más probable es que un aviso clasificado para hacer reclutamiento en un periódico como Hoy, por mencionar alguno, pues no le va a funcionar muy bien. Porque lo que llaman en mercadeo el target o la gente que lee ese tipo de periódico normalmente no tiene un perfil gerencial. Pero si usted utiliza el canal adecuado para hacer el reclutamiento preciso de acuerdo al cargo que necesita, pues va a tener unos beneficios mucho más altos, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo, si usted está buscando un gerente general para una compañía, estaría muy bien que usted paute, por ejemplo, en una revista estilo Semana o una revista que usualmente usted conozca, los gerentes están mirando periódicamente. Otro ejemplo adicional pudiera ser dinero. Por eso es muy importante conocer los elementos culturales. No, con este ejemplo no estoy demeritando de ninguna manera, sino que estoy tratando de mostrar la relación entre los aspectos de carácter cultural que deben ser tenidos en cuenta a la hora en que usted como compañía determina cuáles son los canales de reclutamiento que va a utilizar. En la selección sucederá lo mismo. Utilizaremos diferentes herramientas de selección dependiendo del cargo para el cual estemos haciendo la selección. En algunos casos se utilizan pruebas psicológicas, las pruebas a su interior, como lo vamos a ver posteriormente, también tienen una clasificación. Normalmente, por mencionar un ejemplo, en cargos de nivel medio, de nivel gerencial, suelen aplicarse pruebas para conocer la personalidad de los candidatos, mientras que en cargos de nivel técnico es más probable que se estén utilizando pruebas de conocimientos o pruebas de habilidades. El cargo en esto es determinante porque influye en las herramientas que uno utiliza para moverse dentro del campo de la selección. Bien, en relación entonces con las decisiones que se van tomando, si sobra gente, si falta gente, decíamos que echamos mano de diferentes herramientas. Si hay déficit de mano de obra, entonces ponemos en ejecución procesos de reclutamiento, procesos de selección, análisis del mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Si por el contrario tenemos sobreoferta de mano de obra, es decir, nos está sobrando personal, no necesariamente se tiene que utilizar de manera exclusiva el despido. Las empresas pueden echar mano, sobre todo las compañías grandes, en este caso es cierto, pueden echar mano de otras estrategias como por ejemplo el traslado de ciertas cantidades de mano de obra para otras unidades estratégicas de negocio donde de pronto esté haciendo falta personal, o podemos repotenciar, llamémoslo así, la mano de obra, podemos recalificarla a través de procesos de capacitación. Ejemplo, si en un área de trabajo están sobrando 50 operarios, pero usted sabe que para dentro de 2 meses usted va a tener vacantes en otra parte de la organización en donde esos operarios que hoy en día le están sobrando a la compañía, mañana le pueden hacer falta, usted lo que hace sobre esos trabajadores es capacitarlos, entrenarlos, ya no para que asuman responsabilidades en el cargo que actualmente ocupan, sino para que asuman esas nuevas responsabilidades en los cargos que usted dentro de cierto tiempo va a tener vacantes. Entonces realmente, en términos de la planeación, de lo que se trata es de estar haciendo, entre comillas, un juego, mirando las diferentes variables, mirando esas variables, mirando cómo usted puede jugar con ellas, poniendo en funcionamiento con la debida antelación todas las herramientas de las que hemos estado hablando. Si usted sabe que dentro de 2 meses va a requerir un asistente de gerencia, pues la idea es que usted no se espere a que falten 3 o 4 días para comenzar a desarrollar sus procesos de reclutamiento, selección, de inducción inclusive, sino que usted con tiempo acomete esos procesos realmente, se va preparando, busca en el mercado el tipo de perfil que esté necesitando y realmente el beneficio del tiempo en el área de contar con tiempo, en el área de talento humano, es bien importante porque nos garantiza la calidad de muchos de los procesos.
Ya para terminar entonces, a manera de síntesis, podemos decir que en un primer momento de la teleclase estuvimos haciendo una vista panorámica sobre todas las actividades que se desarrollan en el área de talento humano. Las agrupábamos a través de una serie de políticas, que así las denominamos, que así las denomina, decíamos, Chavenato. Determinábamos o mirábamos muy rápidamente cada una de ellas en qué consisten, con el ánimo de que ustedes en esta primera teleclase se lleven, repito, una imagen general, panorámica, del quehacer dentro de un área de talento humano o recursos humanos. Posteriormente nos concentrábamos en algunos aspectos ya propios de la planeación de recursos humanos, mirábamos cuál es la relación que debe existir entre la planeación estratégica vista como un todo y la planeación de recursos humanos como una actividad propia del área de recursos humanos o de talento humano. ¿Qué es lo que a ellas dos tiene que vincularlas? Valga la anotación en este punto del concepto de alineación de los recursos humanos. Alinear los recursos humanos es justamente orientarlos, ponerlos en el norte de lo que la compañía requiere. Alinearlos entonces es coordinar la labor de todos de una manera tal que la misión de la empresa, que la visión se logren alcanzar. Ese es el propósito de la planeación de recursos humanos en vínculo con la planeación estratégica. Y finalmente mirábamos algunas herramientas de planeación de recursos humanos, ¿cierto? Observábamos también que la planeación de recursos humanos es una especie de balanza que usted todo el tiempo está pulsando entre la oferta de mano de obra, la demanda de mano de obra. Usted todo el tiempo, como persona de esta área, está tratando de hacer un equilibrio, o mirando más bien, qué herramientas utiliza o qué procedimientos utiliza para lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra. Muchas gracias.